Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos alegando aquí del parto ese. Sí, muy bonito, muy bonito. Muy tierno. Yo me grabé las caras porque luego va a salir el video de se divorciaron, ¿se acuerdan los de la bebé que nació? ¡Ya se divorciaron! Oigan, hoy está nuestro rockstar de la medicina, como todos los martes, Alejandro Espinosa, y hoy vamos a hablar de un tema que está bueno, ¿no? Está interesante. Sí. ¿Sabía usted que hay bacterias que están ligadas al desarrollo de la artritis reumatoide? ¿Usted lo sabía? Se lo vamos a explicar. Bueno, se lo va a explicar. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate que hoy vamos a hablar de esto, que esto es bastante nuevo en medicina. Un estudio que fue publicado el año pasado demostró que los pacientes que tienen artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, ya saben, donde el sistema inmune ataca las articulaciones, genera inflamación, mucho dolor, deformidad después cuando pasa mucho tiempo, está estrechamente relacionada con un tipo de bacteria específico, pero no bacteria. Todo el mundo esperaría que la bacteria se fue para la articulación, ¿cierto? Y que se metió y que destruyó la articulación. No, estamos hablando de unas bacterias que están en el tubo digestivo. Y esas bacterias en el tubo digestivo hacen que la respuesta del sistema inmunológico se vuelva equivocada y entonces genere la cascada de reacciones que terminan en la enfermedad autoinmune. Okay. ¿Por qué esto es importante y por qué es relevante? Porque está rompiendo un poco el paradigma que teníamos en la medicina normal de que un proceso inflamatorio, digamos, que está ocurriendo en una articulación, solamente está debido a un proceso que se causa ahí directamente en la articulación. Esto rompe completamente el paradigma porque lo que estamos diciendo es que lo que estamos viendo en la articulación es resultado de lo que se está generando en la flora intestinal de manera errónea, vamos. A ver, creo que no le estoy viendo muy bien. A ver. El punto entonces es que si la artritis es, degenerativa, eso nada tiene que ver con la bacteria. A ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, y la otra, que creo es lo que tú te refieres, lo que se llama la osteoartritis o la llamada artrosis, que son enfermedades inflamatorias de las articulaciones también, pero son enfermedades degenerativas que luego dicen que es por la edad. No tiene que ser con la edad, porque una persona de 70 años no tiene por qué tener eso, pero sí está muy relacionado con otro mecanismo porque se genera este que proceso provocan las bacterias. Pero lo interesante, fíjense, es que este estudio dice el que tiene la enfermedad autoinmune, que siempre nos han dicho que no se cura, que solamente se controla con medicamentos que son durísimos, casi como siquiera como las quimios o las famosas cortisonas que se llaman, que son los esteroides. Este tipo de medicamentos lo que hacen es calmar la respuesta inflamatoria, pero no curan el problema de fondo. Y lo que aparece ahora como posibilidad es que en los cuadros con enfermedades autoinmunes, y estamos empezando con la artritis reumatoide, pero hay muchos otros que se demuestran ya de que tienen relación con la presencia de cierto tipo de bacterias. O sea, el tratamiento sería diferente, ya no sería solamente desinflamar la articulación, sino también sería llevar un plan que cambie, para que mate la bacteria y que cambie un poco ese mundo ecológico de la microbiota o de la flora intestinal que se dice. Y eso está relacionado directamente con la dieta, perdón. Exacto, Claro. te iba a preguntar cómo se evita tener esas bacterias, Claro. cómo podemos bloquear. Mira, la flora intestinal o la microbiota, para usar una palabra más correcta como se usa en la ciencia, la microbiota intestinal está especialmente relacionada con lo que nosotros tomamos, comemos, pero también sentimos, porque sabemos que el estrés también genera alteraciones de la microbiota, de este equilibrio de la flora intestinal, de estos microorganismos que están viviendo ahí. Los tóxicos del medio ambiente, los medicamentos también generan eso. Entonces, a la hora de cambiar ese entorno, claro que hay que pensar vamos a poner un plan de matar a este bicho. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. De hecho, hacemos una prueba especial para medir qué tipo de bacterias o de hongos, por ejemplo, de microorganismos tiene la persona en la flora intestinal y nos hemos dado cuenta de cómo eso se correlaciona con fibromialgia, con migraña, con problemas de gente que no puede bajar de peso, con problemas cardíacos. Y cuando tú regulas eso, es decir, cuando tú le encuentras realmente en cada persona por qué tiene dolor articular, por qué tiene problemas metabólicos asociados a la flora y lo corriges, de pronto eso es magia. Y gente que no se puede curar de una cosa, de pronto se mejora. Entonces, un factor esencial, como decían los dos, claro que sí, que la alimentación. Porque cada vez que uno come, está mandando elementos que favorecen que crezca o cierto tipo de microorganismo u otro. Es decir, por ejemplo, en las piscinas, ¿ves que en las piscinas hay que estarle echando cloro y sustancias para que no crezcan cierto tipo de microorganismos? Sí.
Con la flora intestinal pasa lo mismo, o con un terreno, vamos a decir, con una huerta pasa lo mismo. Tú echas cierto tipo de abono y vas a favorecer el desarrollo de ciertos microorganismos. Si echas otro, vas a favorecer otro tipo. Y yéndonos en plata, Alejandro, o sea, ¿qué alimentos recomiendas y qué alimentos no recomiendas para que esta bacteria y no propicie conflicto con la osteoartritis? Pues ahí le van a decir que voy a sonar como disco rayado, pero es lo mismo que... A ver si ya no lo aprendemos. A ver si sí. A ver si así lo hacemos, ¿verdad? Porque es que hay 2 o 3 cosas sencillitas que la ciencia ha demostrado. Que si uno hace eso, el equilibrio de esa microbiota se va a mantener. Ahí le va. Lo primero es azúcar refinada. Ok. No compren la idea de que el azúcar o productos que contengan azúcar blanca, aunque vengan con bacterias benéficas, va a servir para la flora. No es cierto. Está claramente determinado que cuando uno come azúcar refinada, favorece el crecimiento de ciertos bichos, que esos bichos normalmente son buenos. Pero cuando uno come azúcar refinada, estos bichos se vuelven patógenos. Es como los primos que de pronto se ponen malos y te ponen el ambiente malo ahí. Empieza a crecer hongos, por ejemplo, que los hongos favorece su crecimiento, el consumo de azúcar. Lo otro, las harinas refinadas o los alimentos que tienen poca fibra. ¿Por qué? Por lo mismo, primero porque favorece el desarrollo de microorganismos que no necesariamente son buenos para el cuerpo. Y por otro lado, cuando uno come un alimento que no tiene fibra, el tránsito intestinal se hace Está quedando ahí una residuos. autointoxicación Claro. todo el Que tiempo. ocasiona intoxicación, evidentemente. Así es, y eso genera un ambiente que no es bueno, genera muchos gases, fétidos y no sé qué. El otro elemento también que es importante es, en nuestra alimentación, ahora lo contrario, es decir, ¿qué nosotros podemos hacer para favorecer esto? Coman muchas frutas y verduras. Haciendo eso nada más, están comiendo fibra que favorece el desarrollo, es como echarle comida a los bichos buenos. Ok, muy bien. Y otros son alimentos fermentados. Los alimentos fermentados, como por ejemplo la cola agria, el tepache, ¿sí? Y los lácteos de buena calidad. Yo siempre he dicho que los lácteos hay que tener mucho cuidado. La gente que pueda tolerar un lácteo de buena calidad, como el yogur, como el kefir y todo eso, ayuda a que se desarrolle una flora buena para la gente que no tenga un problema intestinal serio, porque ya hemos dicho que los lácteos tienen otro tipo de inconvenientes que quien lo tolera le puede hacer bien, pero para muchas personas eso no le hace, ¿no? Y con la edad también como que ya no vas pudiendo, ¿no? Los lácteos. Es vas cierto, pasando una edad que luego ya te andas haciendo muy intolerante como a toda esa sección de lácteos. Claro, porque la capacidad de las enzimas que uno tiene en el tubo digestivo va disminuyendo con el tiempo. Fíjate que un estudio interesante que hicieron en Europa fue que a la gente le quitaron el trigo y le quitaron cereales en general. Y la misma gente que no toleraba algún lácteo, de pronto lo empezó a tolerar. Y se dieron cuenta que el mecanismo era de que el cuerpo, cuando está consumiendo cereales en general, se generan respuestas inflamatorias en el tubo digestivo, que también, dicho sea de paso, genera dolores articulares. Pero esa inflamación de la mucosa hace que no tengas tantas o suficientes enzimas para el momento que te comes el lácteo, entonces ya no lo puedes tolerar. Pero si quitas esto, como que la mucosa se relaja, está tranquila, sufre menos. Y generalmente nos lo tomamos mezclado. No, pero claro. ¿No? Claro. Tu tazón de cereal. Ahora, tú dices dejarlo para siempre. Yo te diría que lo que tenemos que hacer es, pero encontrar un balance. Yo diría, si en la dieta nosotros quitáramos las cosas que no son comida, eso es lo primero, y empezáramos a dejar alimentos que sí son comida, mucha gente se van a dar cuenta que con un plan bien diseñado van a empezar a tolerar cosas que antiguamente no toleran. Así es. Entonces, la salud digestiva, un poco para completar la idea, tiene muchísimo que ver con la salud articular y las enfermedades autoinmunes, como el caso de la artritis reumatoide. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.